para el módulo Desarrollo Profesional Tutoriado 1. ¿Cómo están? Los saludo a cada uno de ustedes, nos saludamos por chat. Buen día, Daniel, Jennifer, Tabita. Buenos días. Está bonito el día hoy día. Buenos días, profe. Buenos días, Felipe. Buenos días, Rocío. Hola, profe. Buenos días, Daniel. Lilian, muy buenos días. Bien, estoy haciendo los saludos de rigor antes de comenzar la sesión. El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los estímulos asociados a los campos electromagnéticos y que nosotros denominamos habitualmente terapia por campos electromagnéticos o onda corta. De eso va a ser la sesión en el día de hoy. Quisiera también comentarle y agradecer a la delegada Consuelo, creo que está por ahí. Sí, profesor, aquí estoy. Consuelo, muy buenos días. Buenos días. Gracias por tu correo e informarte que yo subí la clase número 3 de ultrasonido, pero tuve bastantes problemas para descargar la clase en video. Pero ¿qué es lo que hice? Subí la clase que tenía grabada del año pasado de ultrasonido, para que lo sepan, porque estaba continua, no tenía interrupciones. Recuerden que la semana anterior yo tuve varios problemas con la conectividad y se cortaba la sesión. Entonces, para evitarme ese problema, no sé si van a tener algún inconveniente de escuchar la clase del año anterior, pero en el fondo aparecen unas imágenes incluso bastante interesantes que yo quiero compartir con ustedes antes de que vean seguramente el link que les subí a la plataforma. ¿Me dan unos segunditos para compartir? Profesor, en todo caso yo puedo descargar el video de su clase y lo tengo en el Drive, así que si algún compañero lo necesita, no tengo drama en enviárselo. Ah, excelente, pero está cortado, ¿cierto, Consuelo? Sí, o sea, como que se le fue la señal, pero igual se entiende, se puede escuchar todo. Ya, pues y tienen también entonces la del año pasado. Y yo les quería mostrar un video ahora, en eso estoy. Déjame buscarlo. Profe, igual podría empezar a grabar, por favor. Sí, sí, pero cuando lo encuentre, deme un Ah, ya. minuto. Sí. Bien, ahí encontré el video, lo voy a detener y lo voy a compartir con ustedes. Pero primero les voy a contar más o menos de qué consiste, porque este aparece en la clase del año pasado y no se los mostré a ustedes, y lo vamos a hacer ahora a especie de también de una especie de retroalimentación. Así que comparto, vamos a retroalimentar un poquito de lo que vimos en la sesión anterior y que tiene que ver con todas estas características de las ondas mecánicas del ultrasonido, que ya lo tienen en la plataforma. Afortunadamente la delegada también tiene la grabación. Yo la verdad que mala la señal mía acá, descargo muy lento los videos. Así que por eso les subí la del año pasado, pero ahora les voy a mostrar una de las imágenes que compartí el año pasado al comienzo de la sesión y que tiene que ver con la visualización de este haz de ultrasonido. Lo que veíamos en imágenes así creadas por computador, ahora lo vamos a ver en real y se denomina streaming acústico. Streaming acústico es aquella columna que emana del cabezal de ultrasonido, aquella columna de sonido
de ondas mecánicas longitudinales, ¿cierto? En la misma dirección, como las ondas del mar, en una misma dirección se mueven estas ondas mecánicas en el cristal, que por el efecto piezoeléctrico inverso genera estas ondas mecánicas, que lo vimos en la clase. Y esta onda mecánica, ahora vamos a ver una imagen en donde se ve claramente el efecto de este streaming acústico, de estas ondas mecánicas longitudinales, en una preparación de gel, en donde ustedes claramente van a poder evidenciar ese efecto. Eso es lo que quiero compartir con ustedes y lo vamos a hacer ahora inmediatamente. Ya creo que lo están viendo. Lo que sí, lo voy a hacer nuevamente porque voy a compartir ahora con audio. Aparece unos tipos hablando en otro idioma, pero ahí está. Me confirman después si lo ven y lo escucharon bien. Es cortito, ¿ah? Ça marche. Condition initiale. Je mets en route le... Ah mais tu as baissé l'opacité, ça. Ouais. Je baisse d'un cran et voilà, ça commence. Voilà. Oh, c'est joli. Oh, c'est super. Jóvenes, lo escucharon, ¿cierto? Lo vieron además. Sí, profe. ¿Sí? Ya, esas partículas blancas que se ven ahí, solamente le agregaron a este medio de gel, estos investigadores, le agregaron estas partículas de blancas para que al ser iluminadas se reflejaran y se pudiera ver el efecto del ultrasonido que emana de este cabezal que está en el extremo. Ça marche. Una vez activado el haz de streaming acústico, estas ondas movilizan estas moléculas que están marcadas ahí con blanco. Ese es el efecto que hace el streaming acústico. Hace una vibración mecánica en los tejidos y además produce un flujo de ondas mecánicas longitudinales. Nuevamente. Je mets en route le... Ah mais tu as baissé l'opacité, ça. Ouais. Je baisse d'un cran et voilà, ça commence. Voilà. Oh, c'est joli. Oh, c'est super. Bien. Bien, espero que todos lo hayan visto. Ça marche. Condition initiale. ¿Se vio y se escuchó bien? ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, profe, sí se vio. Bien. ¿Alguna pregunta, duda de la clase anterior antes de que partamos esta e inicie la grabación de ondas cortas? ¿Preguntas de ultrasonido, jóvenes? Bien. Voy a iniciar la grabación entonces. Ahí está. Onda corta. Este tipo de estimulación mecánica, electromagnética, es la que nos convoca en el día de hoy. Y que nosotros como terapeutas utilizamos habitualmente con la finalidad de generar un efecto térmico muchas veces a nivel profundo en los tejidos de un paciente. Pero también hoy día hay que destacar en forma relevante el efecto de la frecuencia que programa el terapeuta y que emite este equipo de onda electromagnética. Este sujeto, James Clerk Maxwell, fue uno de los primeros en investigar las características de las ondas electromagnéticas, y a él se le deben la mayoría del conocimiento que hoy día emana de este tipo de campo de investigación. Y él describió que un campo eléctrico
un campo eléctrico en azul es indisociable de un campo magnético en rojo, y ambos son perpendiculares entre sí. En la vertical se desplaza toda la energía eléctrica, pero cuando aplicamos una energía eléctrica a un paciente, indiscutiblemente también le estamos entregando energía electromagnética, ya que este investigador descubrió que ambos campos energéticos no se pueden separar. Lo que vamos a conocer hoy día es el efecto de este campo en la horizontal, este campo magnético, y que se puede dosificar en frecuencia y que por lo tanto tiene efectos también de estimulación asociados a la frecuencia y al campo electromagnético y a la energía magnética que también se entrega bajo la curva, bajo el área de esta curva. Otro autor importante a mencionar en esta presentación es el cual, en honor a él, se bautizó al parámetro de la frecuencia, Rudolf Hertz, y que tiene que ver también con que las ondas electromagnéticas se pueden dosificar en cantidad de estímulos por segundo, variable que nosotros denominamos frecuencia y que también, en honor a este autor, se pueden denominar como unidad de medida en Hertz, y que tiene que ver con hablar de Hertz es lo mismo que hablar de frecuencia. Un Hertz es un ciclo por segundo, es decir, una vez que se estimula en un segundo. Las ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz y esto es independiente de su frecuencia. Y se pueden relacionar de acuerdo a su longitud de onda y de acuerdo a su periodo. Pero el periodo nosotros lo relacionamos con la frecuencia. Por lo tanto, la velocidad de desplazamiento de esta longitud de onda es igual a la velocidad de la luz, y esta también depende de su longitud de onda y también de su frecuencia. Este es el equipo que nosotros utilizamos en terapéutica y que también denominamos diatermia. Por lo tanto, hablar de onda corta es similar a hablar de diatermia, que es el término en inglés que también les puede servir para la búsqueda de evidencia. Y son todas aquellas ondas electromagnéticas por sobre los 300.000 Hz. La frecuencia de base de los equipos que nosotros utilizamos es de 27,12 MHz, muy por superior a los 300 Hz, que establece el rango terapéutico de uso de radiación electromagnética. ¿Qué es lo que provoca una onda electromagnética en nuestros tejidos? Genera un fenómeno que ya también lo discutimos cuando hablamos de termoterapia, un fenómeno conocido como conversión. La alta frecuencia de oscilación de la onda electromagnética impacta los tejidos y hace rotar y moverse a todas las moléculas que están en ese tejido a la misma frecuencia. Por lo tanto, ese roce y esa fricción genera lo que nosotros denominamos conversión, y que es el traspaso de energía electromagnética en energía térmica. ¿Cuál es la frecuencia de base de las ondas cortas que ocupamos en terapia o de los campos electromagnéticos que ocupamos en terapia habitualmente? La frecuencia de base es de 27,12 MHz. O dicho de otra forma, 27 millones de estímulos por segundo. 27 millones de estímulos por segundo. Y la longitud de onda de este tipo de estimulación es bastante grande, fíjense, 11,06 metros. Es decir, es una gran y larga longitud de onda
con una capacidad de transportar energía tremenda y que atraviesa con bastante facilidad nuestros tejidos y generando efectos asociados a la conversión de energía electromagnética en energía térmica de calentamiento profundo a nivel de grandes vientres musculares. Pensemos en pacientes, por ejemplo, con lesiones a nivel de columna vertebral, o grandes vientres musculares como muslos, o isquiotibiales, glúteos. Lesiones en profundidad pueden ser entonces intervenidas también con este tipo de radiación. Se rige por la Comisión Internacional de Ondas Electromagnéticas, que fiscaliza, ¿cierto?, la utilización de este tipo de energía. ¿Por qué la energía genera calor? Porque la energía absorbida y transformada por conversión, ¿cierto?, electromagnética a energía térmica, por agitación molecular, por rotación de dipolos, por distorsión también de moléculas, todo esto asociado a la alta frecuencia, porque es una muy alta frecuencia, 27,12 MHz, 27 millones de estímulos en un segundo, es una muy alta frecuencia para nuestros tejidos, y esto termina finalmente distorsionándose, rotando, agitándose, roce, fricción que genera calor en profundidad. Y este calor básicamente se traduce en trabajo asociado a este efecto térmico y que se relaciona básicamente a la potencia, que es medida en watt, y al tiempo que yo permanezca bajo este tipo de radiación. Y a su vez, la potencia medida en watt depende de la intensidad y del voltaje utilizado. Y por su parte también el voltaje depende de la resistencia y la intensidad. Es decir, existe una conjunción de estas tres pirámides, fíjense, la de la resistencia, que tiene que ver con el voltaje y la intensidad, la de la potencia medida en watt, que es el voltaje por intensidad, y el trabajo medido en joules, que es watt en potencia por tiempo. La conjunción de todas estas variables nos genera en el fondo energía de tipo térmica, pero que va a depender sin duda de la resistencia que se oponga a la absorción de este tipo de energía. Y a esa resistencia nosotros la identificamos con la letra Z, y que significa impedancia. Es decir, aquel tejido con propiedades dieléctricas, es decir, que no nos opone resistencia, se opone al flujo electromagnético. Y a eso nosotros le denominamos impedancia. ¿Cuál de los tejidos tiene mayor impedancia? Es los tejidos ricos en tejido graso. Se puede medir la energía dependiendo de la impedancia, de la intensidad, del tiempo y de una constante. Y esto nos va a dar la cantidad de energía térmica, proceso que habitualmente no realizamos, pero es interesante de conocer. Como ya les mencioné, mientras más alta es la proporción de tejido graso, más alta es la impedancia. Por lo tanto, la capacidad de generar efectos a nivel profundo asociados al aumento de energía, de absorción de energía electromagnética, y que genera efectos térmicos en pacientes con alto porcentaje de grasa, esto disminuye notablemente. ¿Y por qué? Porque tiene una alta impedancia. Y además, si le sumamos a eso, que el estímulo sufre un fenómeno denominado atenuación, y que en el fondo es una amortiguación, es decir, se pierde energía a medida que ésta comienza a ser emitida y también absorbida por el medio, que en este caso somos nosotros, los pacientes, o el paciente que nosotros tratemos. Este es un plano de un equipo por dentro, bastante simple, rudimentario, se ve al comienzo, pero en realidad es mucho más complejo. Y este circuito que involucra válvulas, transformadores, resistencias, todo esto lo único que busca es generar ondas electromagnéticas, que no es una clase de electrónica esto, por lo tanto no profundizamos en eso. Simplemente mencionar que el equipo genera estas ondas electromagnéticas, y estas ondas electromagnéticas tienen una propiedad denominada resonancia. Y eso significa
Este esquema significa que una vez que se emiten estas ondas electromagnéticas y son absorbidas por el tejido, en algún momento comienzan a oscilar el tejido al mismo ritmo, a la misma frecuencia de las ondas que están impactándolo. Ese fenómeno, cuando existe un acople que depende, ¿cierto?, de la oscilación tanto de la onda electromagnética como del tejido de la misma forma, ese fenómeno se denomina resonancia. ¿Y a dónde quiero llegar? Cuando hacemos terapia, el objetivo de programar nuestros equipos es lograr establecer la resonancia. Y eso significa sintonizar la frecuencia terapéutica con aquella frecuencia que oscila naturalmente el tejido que se encuentra dañado. Todos nuestros tejidos tienen una frecuencia de oscilación natural. Y cuando hacemos coincidir la frecuencia de oscilación natural con la frecuencia terapéutica que programa el kinesiólogo, podemos entrar en resonancia. Un fenómeno muy interesante y que se logra cuando aplicamos onda corta. ¿Y quién logra establecer la resonancia? Un dispositivo que está al interior del equipo y que se denomina condensador variable. Ese equipo electrónico es el que permite establecer la resonancia entre la emisión dada por la bobina, que para nosotros se denomina magnetodo, y también la resonancia del tejido de nuestro propio paciente. En algunos métodos de aplicación de onda corta, como el que ustedes observan en el lado derecho de la pantalla, el paciente forma parte del circuito, es decir, todo el tejido entre ambas placas se opone al flujo de energía electromagnética, por lo tanto forma parte del circuito. Este es un método coplanar porque tiene dos electrodos separados, ¿cierto? En este caso por un segmento pierna, y una aplicación a través de todo el segmento de esta energía electromagnética, pero movido por un método de aplicación que se denomina capacitivo. Es decir, necesariamente el paciente forma parte de todo este circuito, está dentro del circuito, y necesariamente necesito dos polos o dos electrodos para hacer coincidir y entrar en resonancia la entrega de energía electromagnética que debe ingresar a nuestro tejido, generar efectos y nuevamente ser absorbida por el otro polo. Este es un efecto de un método capacitivo. Y teniendo en cuenta la longitud de onda y la frecuencia de base, los efectos que esperamos en este tipo de terapia son efectos térmicos. Entonces, existen dos formas de entregar efectos térmicos y efectos asociados a los campos electromagnéticos y a su frecuencia a nuestros pacientes. Y estos son el método capacitivo, dos polos, y el método inductivo, un polo o bobina, o magnetodo. Es decir, existen dos métodos que vamos a conocer en el día de hoy. El primero, el paciente, en el método capacitivo, primero destacar que existen dos polos o electrodos gigantes, ¿cierto? Y ustedes van a reconocer los equipos inmediatamente con solo observarlos, porque si tiene dos cabezales o dos electrodos grandes, ¿cierto?, de placa, que están al interior de un dispositivo plástico que impide el contacto directo con la piel del paciente, pero existen dos. Por lo tanto, ustedes van a inmediatamente reconocer que estamos frente a un método o un equipo capacitivo en donde el paciente tiene que formar parte de este circuito para que entre, gracias al condensador variable, entre en sintonía y el paciente comience a recibir las ondas electromagnéticas. Método capacitivo, a la parte superior de la pantalla. En la parte inferior de la pantalla es el método inductivo. Es decir, ahora el paciente se encuentra fuera del circuito
Y la forma de entregar la energía electromagnética ya no es a través de electrodos, es a través de una bobina que está al interior de esto que nosotros denominamos magnetodo o bobina. Y por lo tanto, la energía electromagnética ahora sale de este dispositivo de bobina como energía electromagnética como tal. Y irradia al paciente que se encuentra fuera de este circuito. A diferencia de la anterior, en donde la energía ingresa al paciente como campo eléctrico y al interior del paciente ocurre la conversión, ¿cierto?, de energía electromagnética en energía térmica, pero ingresa por un campo eléctrico, la energía al paciente. Acá ingresa por un campo magnético. Una diferencia bastante importante y que además condiciona el grado de profundidad de ambos métodos. Este es mucho más superficial y este es mucho más profundo. Por dentro, ¿cierto?, este condensador variable que hoy día ha sido reemplazado por transistores, placas madres, circuitos. Los equipos cada vez van evolucionando y vamos obteniendo los beneficios de la tecnología. Entonces, en el método capacitivo, el paciente forma parte del circuito, el campo ingresa como campo eléctrico, y este campo eléctrico al interior va a generar la oscilación y todos los efectos asociados al campo eléctrico y además magnético. ¿Cuáles tejidos son más susceptibles a los efectos de los campos electromagnéticos? Todos aquellos ricos en agua o que contengan iones. Los tejidos ricos en grasa, ya les comenté, son dieléctricos, por lo tanto tienen una mayor impedancia, por lo tanto se oponen a las ondas de tipo electromagnética. Por lo tanto, a un paciente con obesidad tipo 2, lograr llegar muchas veces a los planos donde necesitamos llegar se nos dificulta bastante por el tejido adiposo. Eso hay que tenerlo en consideración. Cuando, por ejemplo, la aplicación es a nivel lumbar. No así en articulaciones más distales, como rodilla y tobillo. Bien, todas las corrientes, ya les comenté, generan energía. Y una diferencia importante del método capacitivo, ¿por qué inmediatamente lo reconocí? Por los dos electrodos. Una diferencia importante del método capacitivo es que fíjense que la mayor absorción ocurre a nivel de tejidos más superficiales, piel, tejido subdérmico. El grado de efectos térmicos a nivel del músculo es más pobre y mucho más pobre y variable también a nivel óseo. Esto ocurre en el método capacitivo. Entonces se pierde energía y no llega la energía a los planos donde nosotros muchas veces queremos acceder. En el método capacitivo, su efecto es más bien a nivel superficial. Y obviamente, producto del calentamiento, ocurre sudoración porque nuestro cuerpo intenta termorregular esa zona y provoca vasodilatación. Y por lo tanto, generalmente en estos métodos, en el método capacitivo, nosotros implantamos antes de colocar la placa o electrodo, una toalla o elemento de aislación para retener esa sudoración, ya que el agua, por ser mayor o más conductora de los campos electromagnéticos que el aire, el agua se podría calentar con mayor facilidad, esta agua de la sudoración, y provocar rápidamente una quemadura a un paciente. Y esto hay que mencionarlo. Este tipo de estimulación electromagnética, si se utiliza mal, si se colocan mal los electrodos o placas, si no se programa adecuadamente su frecuencia y su potencia, podemos poner en riesgo a nuestro paciente y generar una quemadura a nivel de piel. No en pocos casos he visto que ocurra esto. Y más aún en aquellos dispositivos de ondas cortas de métodos capacitivos, en donde el calentamiento es más bien a nivel superficial. Entonces, proteger con una toalla, no lo olviden.
esta es una imagen de un método capacitivo, es una máquina de onda corta, marca Enraf, una muy buena marca, y que se reconoce por ser capacitiva porque, primero, tiene dos placas o dos polos, en donde el paciente debe ser colocado entre ambas placas para que forme parte del circuito y se inicie recién la resonancia. Al interior tienen esas válvulas de vacío, válvulas triodo, que son las que generan el acople, ya les comentaba. Los más modernos tienen transistores. Esto es una placa madre de uno de los dispositivos que tenemos en nuestra escuela también, y que hace poco también tuvimos que hacer un cambio, dado al uso, sin duda. Y este dispositivo aún cuentan en algunos centros, así que es probable que ustedes se encuentren con onda corta de tipo capacitivo, muy probable, aun cuando la tecnología ha ido evolucionando y tenemos hoy día ondas de tipo inductivas. En las de método capacitivo, fíjense, por ser la entrega de la energía a través de un campo eléctrico que al interior del paciente se transforma en campo electromagnético, es capaz de inducir este campo eléctrico, fíjense, al gas que está al interior de este tubo fluorescente, y basta con acercarse para que la energía electromagnética induzca y se prenda por inducción este tubo fluorescente. Es un método muy sencillo, rústico, pero que a ustedes les permitiría, en centros de internado o donde tengan que pasar en rehabilitación, probar o chequear si realmente estamos en presencia de emisión o no. La colocación de ambas placas nos identifica entonces que estamos frente a un método capacitivo de entrega electromagnética, pero la colocación de la placa tampoco da lo mismo, y menos en territorios irregulares como la superficie de hombro, por ejemplo, que no es tan recta, y en donde una mala colocación de estas placas puede generar efectos de calentamiento en algunos territorios más que en otros y generar cambios térmicos en lugares donde no a lo mejor lo deseábamos como terapeutas. Por lo tanto, la aplicación lo más perpendicular a la superficie asegura la entrega más homogénea de estas líneas de fuerza o campo electromagnético donde va a ejercer los efectos terapéuticos. Por su longitud de onda, recuerden jóvenes, 11,06 metros, esta energía electromagnética es capaz de atravesar con mucha facilidad nuestro cuerpo. Por lo tanto, ojo también y descartar pacientes con, por ejemplo, implantes metálicos, ya que la mayor conductividad de los metales absorbe también más energía y puede generar calentamiento al interior y el paciente quemarse sin siquiera darse cuenta. Entonces evitaríamos dejar espacios en superficies irregulares para evitar estos calentamientos irregulares también. Y como ya les mencioné, el método capacitivo es superficial, por lo tanto el mayor calentamiento se da también en los planos más superficiales. No quiere decir que no llegue al interior, sino que el calentamiento se da más a nivel superficial. Las ondas electromagnéticas son capaces de penetrar con mucha facilidad y la frecuencia terapéutica y la resonancia, si lo logramos sintonizar con el tejido lesionado, con su frecuencia de resonancia natural, si logramos coincidir mi frecuencia terapéutica con la del tejido lesionado, puedo hacer que el campo magnético asociado a la frecuencia genere efectos en profundidad, ni siquiera asociados al calor. Por eso pensar en que onda corta es sinónimo de calor, sí, y muchas veces se utiliza para generar efectos térmicos, pero no podemos negar que también es sinónimo de frecuencia y resonancia, también en profundidad. Bien, una aplicación entonces más correcta, más homogénea, tratando de hacer coincidir ambos electrodos con la superficie del tejido. Ahora, el método inductivo. Voy a parar un poquito para que me hagan preguntas. Voy a detener.
la presentación y voy a dejar un lapso de tiempo para preguntas del método capacitivo, que fue el primero que vimos. Preguntas hasta aquí, jóvenes. Si está todo claro, por favor, un like o un dedo para arriba en el chat para continuar. No tengan temor en preguntar, la idea es preguntar, siempre preguntar. Tampoco quiero que sean terapeutas que memorizan, porque aquí no se trata de memorizar, se trata de aprender para resolver problemas. Así que cualquier duda me puede interrumpir en cualquier momento. ¿Cómo vamos? Bastante pocos likes, Profe. jóvenes. ¿Están conectados? ¿Cuántos estudiantes están conectados? Por favor, un like o para seguir. Profe, Atento, dígame. usted dijo que la grasa como que impedía el paso del nivel del sensor, ¿cierto? ¿Cómo era? De la energía. La Sí, grasa y se opone al flujo energético, claro. en ese caso, ¿qué había que hacer con la frecuencia? Lo ideal, y qué bueno que estáis atento. ¿Cuál es tu nombre? Nicolás, profe. Nicolás. Es que no puedo estar atento a la pantalla y al chat. Entonces, Nicolás, claro, es ojalá hacer coincidir la frecuencia de oscilación natural del tejido lesionado con mi frecuencia terapéutica. Al finalizar vamos a ver cómo se programa la frecuencia. Pero interesante tu pregunta, Nicolás. No todos los beneficios son asociados a los campos, al efecto térmico. Eso es lo que quiero decir. También hay efectos asociados al campo electromagnético. Bien, Nicolás. Más deditos para arriba, jóvenes, para continuar. Veo muy pocos. ¿Está todo claro? Continúo, ¿qué les parece? Profesor, ¿solo es contraindicado en pacientes con implante metálico? Buena pregunta, Jaime. En una primera instancia yo les digo sí. En una primera instancia, no pensar en este tipo de terapia en pacientes con implantes metálicos. Descartado totalmente. Pero también hay otras contraindicaciones, como por ejemplo embarazos, una aplicación en los ojos, por ejemplo. No, jamás. Ni transcraneal, aun cuando hoy día existe estimulación electromagnética transcraneal, pero son otros los parámetros, no para este tipo de terapia que estamos hablando en el día de hoy. Estoy pensando en lesiones musculoesqueléticas. ¿A quién no le podríamos tampoco aplicar? Más adelante lo vamos a ver también, Jaime, pero a un paciente con un cáncer, por ejemplo, tampoco le podría aplicar, pero está más adelante en la diapositiva, lo vamos a revisar también, Jaime, pero buena tu pregunta. Voy a continuar con el método inductivo. Voy a ir rápido porque nos queda todavía bastante material, jóvenes. Método inductivo, entonces, el paciente ahora se encuentra fuera del circuito. Vamos a usar un magnetodo o una bobina. Este es el que está en nuestra escuela. Este método inductivo evolucionó ya que, como sabíamos, el método capacitivo generaba muchos efectos térmicos a nivel superficial y aumentó también en forma exponencial también las lesiones por malas praxis por el uso de este método capacitivo. Entonces los fabricantes de estos equipos evolucionaron la tecnología y ahora dijeron el paciente se va a encontrar fuera del circuito para evitar riesgos asociados a las malas praxis. El paciente se encuentra fuera y la energía la vamos a entregar ahora en forma de campo electromagnético, no en forma de campo eléctrico como la anterior.
lo vamos a entregar a través de una bobina y vamos a hacer que de esta bobina emerja energía electromagnética directa hacia los tejidos que están siendo lesionados. ¿Cuáles se van a beneficiar más? Ya lo dijimos, los aquellos ricos en iones y en agua. Y que habitualmente la energía electromagnética va a producir la misma magnitud de calentamiento en todos nuestros tejidos. Aplicación de los electrodos de bobina. Esto es la bobina y al interior hay una, es como un tubo en espiral. Y desde esa espiral es donde emerge, ¿cierto? Ahora la energía electromagnética generada por los circuitos que vimos en las imágenes anteriores. Ahí está. Le retiramos la parte, la cubierta, y eso es lo que está al interior del magnetodo o bobina. Este es el dispositivo que al ser sometido a un campo eléctrico, lo más probable es que acá venga la energía eléctrica, esta bobina genera un campo magnético. Y es ese campo magnético el que ahora ingresa a nuestro paciente. Y fíjense la diferencia de entregar un campo electromagnético a través de una bobina versus a través de placas. Fíjense, el calentamiento en el capacitivo era bastante superficial, en ambos casos, y el inductivo, tanto un magnetodo de amplio tamaño como de pequeño tamaño, ambos son magnetodos. Fíjense que el calentamiento ahora se da más bien en planos profundos, donde nosotros necesitamos llegar, y que es sobre todo a nivel de los vientres musculares. Es decir, el método inductivo, por sus características que ya revisamos, tiene esta capacidad de penetrar más y generar mayores efectos a nivel muscular versus el método capacitivo. No es que el anterior no los desarrolle, sí los desarrolla, porque tampoco vamos a negar los beneficios del campo magnético, de la frecuencia, pero este método, el inductivo, el que estamos revisando ahora, a diferencia del anterior, genera más efectos térmicos a nivel profundo. ¿Y cómo surgió esto desde el punto de vista de la historia? Porque se dieron cuenta que en vez de utilizar placas, al enrollar estos cables alrededor de la articulación, el fenómeno se daba de igual manera. Y por eso surgió esta bobina que nosotros vemos al interior ahora de los magnetodos, y que supera sin duda y disminuye el riesgo de las malas praxis por la aplicación no muy homogénea de las placas de método capacitivo. El método inductivo, a diferencia también del método capacitivo, es que este se puede entregar en forma pulsada. Es decir, en un momento emite, en otro momento no emite. Y de esa manera evitamos el 100% de entrega de energía electromagnética y establecemos tiempos de reposo al interior de la energía del paciente que está recibiendo este tipo de energía. Lo ideal es que nuestros pacientes estén aislados de cualquier elemento metálico. Por lo tanto, retiramos gargantillas, aros, celulares, todo el dispositivo eléctrico lo alejamos de la zona de terapia, y es más, dentro de lo posible, utilizar elementos de madera que son aislantes y no desvían la energía electromagnética a otro lugar no deseado. ¿Y por qué se debe entregar energía electromagnética ahora en forma pulsada? Porque los métodos continuos de 100% energía térmica, electromagnética, que se convierte en energía térmica, finalmente aumentaban en demasía el alza térmica y en territorios donde nuestro organismo no tiene receptores, porque al nivel interno no podemos tolerar el alza térmica tan alta como a nivel externo. Y todo esto es regulado, este fenómeno de termorregulación, por un sistema neuroendocrino que emana desde el hipotálamo. Por lo tanto, en algún momento,
se dieron cuenta que la entrega continua pudiera someter a más riesgo al paciente y comenzaron a establecer periodos de reposo, y a ese periodo de reposo entonces le denominamos onda corta pulsada. Es decir, no queremos efectos térmicos, solo queremos efectos magnéticos, electromagnéticos, asociados a la frecuencia. Porque si esto fuera un segundo, acá yo tengo 3 ráfagas en un segundo, ¿se fijan? Y acá también 3 en un segundo, acá es continuo en un segundo, acá tengo 2 en un segundo. Es decir, vamos disminuyendo o aumentando también la frecuencia dependiendo del tejido lesionado. Otra forma de dosificar la energía es a través de la potencia. Y la potencia que relacionaba Joule y tiempo, es decir, cuánto tiempo y cuánto trabajo va a generar la energía que yo voy a aplicar a nuestro paciente. Y ahí surge el concepto potencia media, y es aquella energía que recibe el paciente y que es distinta a la que yo programo en el equipo. El equipo hace una relación entre longitud de onda programada y frecuencia y entrega una potencia promedio que nosotros denominamos potencia media, y es la que recibe el paciente. Y esta potencia media depende de la longitud que yo defina, longitud de pulso, ancho de pulso, y también depende de la frecuencia, cuántos estímulos, porque el equipo me va a preguntar cuántos hertz quiere interrumpir estos 27,12 hertz continuos, porque continuamente de base tiene 27,12 Hz, pero yo la puedo interrumpir. Es decir, establecer una frecuencia. Pero esa frecuencia que yo voy a programar, esos estímulos por segundo, dependen del tejido lesionado. ¿Para qué? Para yo hacer coincidir mi frecuencia que yo programe con la del tejido lesionado y así entrar en resonancia. Por lo tanto, al relacionar el equipo, porque el equipo hace este proceso, los procesadores que tienen, los computadores internos, ustedes solo agregan el valor. El equipo relaciona el ancho de pulso con la frecuencia y establece el concepto de potencia media, es decir, la energía que realmente va a recibir nuestro paciente. En el equipo que nosotros tenemos en nuestra escuela, la máxima potencia programable para el equipo, insisto, para el equipo, no para el paciente, es de 200 watts. Entonces, al relacionar la frecuencia con la potencia máxima, que en este caso sería de 200 watts, fíjense que al utilizar 200 Hz de interrupción, con una potencia máxima del equipo de 200 watts, podría alcanzar una potencia media de 16 watts, de 16 watts. Y esta potencia de 16 watts, yo diría que es un efecto térmico, pero de bajo grado, muy bajo grado. 32 watts, eso significa 200 watts de interrupción, 200 Hz de interrupción, y una potencia, fíjense, de 400 watts, podría tener 32 watts de potencia media. Y 32 watts de potencia media es un valor aceptable para una condición crónica. Otro dato rosa que les doy en relación a la potencia media. Si programamos mi equipo y defino ancho de pulso y frecuencia y me da como resultante potencia media de 8, este es el límite entre lo atérmico, es decir, sin calor, y lo térmico. Por lo tanto, una potencia bajo 8 watts pudiera ser mi opción en cuadros agudos. Porque esta es la única terapia, la onda corta pulsada, con potencia media bajo 8 watts, que pudiera yo pensar en utilizar en un cuadro agudo inflamatorio, sin riesgo de generar vasodilatación inducida por calor, ya que con una potencia de 8 watts no hay efectos térmicos. Bajo 8 watts, máximo 8 watts, no hay efectos térmicos.
Es decir, yo puedo interrumpir los 27,12 MHz en 200 Hz, lo interrumpo 200 Hz, y la potencia límite de efectos térmicos es 8 watts. Bajo 8 watts no hay efectos térmicos, por lo tanto puedo ocupar en fenómeno agudo. Sobre 8 watts ya hay efectos térmicos, hasta un máximo en los equipos de nuestra universidad de 32 watts, que es la mayor alza térmica que ustedes les podrían entregar a un paciente y que muchas veces utilizamos en condiciones crónicas, nunca en un cuadro agudo. Y esta es la tabla que les permite relacionar ancho de estímulo para calcular la potencia media, ancho de pulso en microsegundos y frecuencia de interrupción. Entonces, si ustedes dicen voy a interrumpir en los 27,12 MHz de base de las ondas cortas en 200 Hz, la voy a interrumpir en 200 y voy a programar un ancho de pulso de 200. Fíjense que al entrecruzar los 200, fíjense, con 200 me da potencia media de 8 watts. Y aquí está el límite. Y aquí yo puedo decidir qué energía le puedo entregar en relación a la carga térmica, a los watts de energía, a un paciente en condición aguda y a un paciente en condición crónica, solo relacionando la potencia media. Bajo 8 watts en condiciones agudas, sobre 8 watts de potencia media en condiciones crónicas. Y en el equipo, en la pantalla del equipo de nuestra universidad, aquí están los parámetros en donde nosotros programamos ancho de pulso, y aquí podemos jugar con la llave madre, que es una perilla que está aquí en el centro de la máquina. La podemos girar y aumentar o disminuir el ancho de pulso. Siempre les recomiendo ocupar la máxima potencia del equipo, porque esta nunca va a recibir el paciente, porque la que recibe el paciente es este parámetro que está acá, que se llama potencia media, y que se diferencia de la anterior porque aparece como interrumpida, con unas rayitas, fíjese, y es la relación entre el ancho de pulso, la frecuencia, la potencia máxima del equipo, me entrega el parámetro de potencia media. Esta es la energía que recibe el paciente y que depende de este parámetro, de este parámetro y de este parámetro que yo como terapeuta debo programar. ¿Dónde debo programar la frecuencia? Que si yo, por ejemplo, estoy tratando a un paciente con esguince de tobillo, lo que habitualmente hacemos, estoy en una fase ya proliferativa, es decir, ha pasado la primera semana y yo lo traté, obviamente, en una primera semana a lo mejor con técnicas de Price, hielo, reposo, compresión, elevación, y en la segunda semana decido acelerar la respuesta proliferativa, estimulando a los fibroblastos a través de ondas cortas. Pudiera yo pensar en una frecuencia que me permita entrar en resonancia con ese tejido que se encuentra lesionado. Una alternativa. Otra alternativa, esto de programar por la frecuencia requiere esfuerzo porque requiere investigar, requiere buscar la frecuencia de oscilación natural del tejido lesionado. ¿Para qué? Para yo poder tener ese dato a la hora de programar. Eso es lo mejor que yo les podría recomendar. Segunda forma de programar. No tengo acceso a evidencia y tengo el equipo y tengo que dosificar y tengo mi paciente en un cuadro subagudo por esta semana que estuvo ya con tratamiento. Entonces pienso en una potencia media ya por sobre 8 watts, muy cercano a los 16 watts o 16 watts, perfecto. Programo un tiempo mínimo de 15 minutos y podría iniciar yo mi terapia independiente de la frecuencia, porque si modulo la frecuencia, la potencia media va a subir o bajar, pero vamos a dosificar en la segunda posibilidad de dosificación a través de la potencia media, es decir, del trabajo que va a generar estos 16 watts en el tejido que se encuentra lesionado. Insisto, en un cuadro subagudo, sí 16 watts, en un cuadro agudo, bajo 8 watts, en un cuadro crónico, 32 watts. Bien, creo que todo eso ya lo comenté. Y ahí están
Entonces yo tendré que decidir si utilizo ondas cortas con efectos térmicos y atérmicos, y eso va a depender de la programación que yo realice en este equipo. Lo acabamos de ver. Algunas aplicaciones yo descartaría esta, no me parece esto de cerca de los ojos, y en todas las otras partes sí, ningún problema. Ojo con esta aplicación si es que la mujer se encuentra en un periodo menstrual, porque aumentaría la vasodilatación y puede generar un flujo no deseado, también contraindicado, diría yo, y todo lo que habíamos conversado en relación a implantes metálicos. No genera depolarización este tipo de electroestimulación, para que también lo tengan claro. No van a haber una contracción muscular inducida por onda corta, no participa acá este sistema. Por lo tanto, no hay reacciones locales. Todos los fenómenos biológicos atérmicos se asocian a la frecuencia de estimulación. No olvidar que nuestras células tienen membranas plasmáticas llenas de fosfolípidos. Nuestros organelos al interior tienen membranas plasmáticas, que todos estos fosfolípidos son susceptibles, gracias al modelo de la membrana fluida, cierto mosaico fluido, todos estos fosfolípidos son susceptibles a la estimulación a través de la frecuencia. Por lo tanto, no es erróneo pensar en un aumento en la permeabilidad a nivel de estas membranas, aumento en el ingreso de calcio, por ejemplo, aceleración del metabolismo. Todos son efectos asociados a campos electromagnéticos, disminución del edema, estimulación de la cicatrización, todo lo que tenga que ver con efectos proliferativos, muy recomendado. Indirectamente el dolor, claro, porque si ataco la causa, que es la lesión, y yo estimulo a las células para que se reparen y salten de la fase inflamatoria a la fase proliferativa, y rápidamente de la fase proliferativa a la remodelación, más rápido recupero a este paciente y más rápido desaparece el dolor. Por eso hablamos de efecto indirecto. Y aquí están las contraindicaciones para la pregunta del señor Tillería. Implantes metálicos en primer lugar, marcapasos, áreas isquémicas, fíjense, enfermedades vasculares periféricas, tendencias a la hemorragia, por ejemplo, menstruación, embarazo, fiebre, pérdida de sensibilidad, cáncer, áreas con sensibilidad particular, por ejemplo, en los cartílagos de crecimiento, epífisis distal de los huesos en niños. No. ¿Por qué? Porque las ondas electromagnéticas aceleran la proliferación, la división celular, y podríamos generar una alteración en un tejido que está en constante división celular. Por lo tanto, no en cartílagos de crecimiento, ni menos genitales, en hombres. Los hombres estamos más expuestos que las mujeres al efecto crónico del uso de este tipo de terapias, como terapeuta físico me refiero. Así que precaución a los hombres, programo el equipo y me alejo por lo menos 1 o 2 metros de la emisión. Lugares que estén en infección, porque podemos diseminar por la vasodilatación inducida por el efecto térmico. Implantes intrauterinos metálicos, ¿se fijan? Ojos. Y sobre el cráneo, no. Una comparación entre ultrasonido, que también genera efectos térmicos, y con ondas cortas o short wave diathermy, que es el término que pueden buscar en Google. Ambos estimulan la proliferación celular y generan efectos térmicos, y ahí está más o menos una tabla comparativa. Lo último que les quería mostrar, que me pareció muy interesante, fíjense que los chinos ya subieron el protocolo para este estudio que están realizando, y hay alguna evidencia también, revisiones, acerca del efecto de la diatermia, que son los campos electromagnéticos, lo que acabamos de ver, sobre la neumonía en pacientes secuelados de COVID-19. Hoy día se está probando este fenómeno muy interesante, y que pareciera ser que los campos electromagnéticos de estas ondas cortas, shortwave, diatermia, sobre los pacientes con COVID, de alguna manera minimizan la respuesta inflamatoria en neumonía, y la duración, disminuye la duración, o sea, es decir, el paso entre el examen de PCR positivo a negativo. Es decir, acorta rápidamente los procesos, pasar de examen positivo a negativo. Lo están probando los chinos, me pareció muy interesante, ahí les dejo
una nueva aplicación también, aparte de las lesiones musculoesqueléticas, fíjense ahora a nivel pulmonar. Eso creo, jóvenes, voy a dejar de compartir, voy a finalizar la grabación. Y preguntas. Preguntas hasta aquí, jóvenes. Profe, yo tengo una duda, Adelante, pero Nicolás. no es necesariamente de las ondas magnéticas, Ya, no es importa, adelante. de agentes físicos que hemos visto antes. Excelente. Si bien nos mostró algunos tipos de máquinas de los otros agentes físicos, ¿qué tan eficaces son las máquinas que se venden actualmente con un precio igual bajo sobre el infrarrojo o el ultrasonido? ¿Qué tan eficaces son? Buena pregunta, Nicolás, porque tiene una inquietud usted como estudiante y es normal de querer a lo mejor adquirir algún agente físico. Mi primera recomendación que yo te diría, Nicolás, no porque sean de bajo costo, es porque a lo mejor no tienen los efectos que yo ando buscando. Eso primera cosa. Hay dispositivos de bajo costo, por ejemplo, el TENS, que me gustaría que ojalá cada uno de ustedes pudiera tener uno, porque así yo puedo rápidamente verificar si lo que me dice el profesor es real y lo pruebo con un familiar, con algún pariente, algún vecino que tenga algún problema y evalúo si realmente esto sirve, bloquea el dolor, calma, genera estimulación o no, o lo pruebo yo primero. Voy aterrizando con un dispositivo de bajo costo y confiable como el TENS. Así que el valor no involucra que no genere los efectos deseados. Una lámpara de infrarrojo de bajo costo, de estos que venden en las tiendas de ferreterías o home centers, qué sé yo, Easy, todas estas marcas de estos locales comerciales, estas lámparas de infrarrojo, si yo utilizo un buen pedestal, una buena lámpara, un buen soquete que sea de no plástico, porque el calor me lo va a terminar fundiendo, de porcelana, y yo podría tener rápidamente ya los beneficios de energía infrarroja. Y utilizando los principios que ya vimos, podría empezar primero yo a disfrutar los fenómenos, porque por Dios que es relajante un baño de infrarrojo y posteriormente una masoterapia. Podría partir por eso, podría empezar a convencerme con elementos de bajo costo. Así que, Nicolás, si usted tiene esa inquietud, lo invito a que lo realice. Y a todos que consigan lo que puedan, de acuerdo a sus medios, para poder aterrizar esto que es teórico y llevarlo rápidamente a la práctica, porque lo queremos en la práctica, no solo en lo teórico. No sé si respondí tu pregunta, Nicolás. Sí, profe. Igual tenía la inquietud porque como todavía no sabemos bien cómo ocuparla, en ese caso podríamos generar daño, que No, igual es difícil generar daño, pero por eso. para eso estoy yo, Nicolás, pero siempre tienen que preguntar, no quedarse con la duda, preguntar. Tenemos que perder el miedo a equivocarnos porque nadie es perfecto. Y estamos en la universidad para preguntar, para equivocarme. Porque ¿cuándo no me tengo que equivocar? Cuando salga de la U. Ya vengo experto, ya me equivoqué adentro de la U y aprendí todo de mis errores. Así que no teman a preguntar si es que tienen dudas. Preguntas de lo que vimos el día de hoy, jóvenes. Estamos llegando a la hora de transmisión. Yo creo que fue una bonita sesión. Preguntas, Profe, la última máquina, esa que dijo Lucas. que no. Hola, profe Lucas, sí. Que no le gustaba a usted usarla en los ojos, que había que también tener cuidado a las mujeres y en embarazadas se Así. puede usar. No, pues la onda corta en embarazadas no. ¿Por qué? Porque yo les comenté, la longitud de onda de 11,06 metros atraviesa a la mujer embarazada con mucha facilidad y puede impactar en este nuevo ser que viene en formación. Así que descartado totalmente. Por lo menos la onda corta, sí. Ah, ok. No hay más preguntas, jóvenes. Voy a contar hasta 5. Restando 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien.
Ha sido un gusto haber estado con ustedes hoy día, jóvenes. Creo que la próxima semana tenemos una evaluación, al parecer, Consuelo. Sí, profesor, según su calendario sale una evaluación. Ya vamos a buscar la mejor forma de que podamos medir lo que hemos visto hasta ahora. No me gusta la memoria, prefiero la aplicación, para que también lo tengan claro. ¿Para qué me sirve estudiar esto si no voy a poder resolver problemas? Eso pregúntese cuando estén estudiando la materia. Ya está bien, está interesante, sí, todo, pero ¿cómo lo hago para? Esos tips son interesantes y ustedes también son las cosas que tienen que preguntar. Cuando una vez que revisen van a salir seguramente dudas, me pueden hacer las preguntas a través también de Consuelo. Pero ya los tenemos la prueba la próxima sesión, así que queda poco tiempo. Bien, jóvenes, un gusto, que estén muy bien, nos despedimos por el chat, síganse cuidando. Chao, profe, gracias.